Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Corona Franco. Soy ingeniero de Philips para aplicaciones clínicas y producto. Agradezco a los organizadores por su invitación a este curso ABC de la ecocardiografía 2022. Y yo les voy a dar el tema de principios físicos de ultrasonido o de ecocardiografía, ¿sí? En este caso, los objetivos es familiarizarnos con la terminología que se utiliza en el día a día de la ecocardiografía, tener una comprensión básica, fundamental, de los principios que rigen a la ecocardiografía y al ultrasonido. No está de sobra mencionar que entre mejor conozcamos los principios físicos de esta técnica de imagen, vamos a poder aprovechar al máximo los recursos de los equipos de ultrasonido o de ecocardiografía. También vamos a lograr tener un conocimiento adecuado, creo yo, de la instrumentación del equipo de ultrasonido. Cómo se trabaja de manera básica con un equipo de ultrasonido. Para esto debemos de conocer la terminología. Básicamente el ultrasonido es una modalidad de imagen. Recordemos que hay varios tipos de modalidades como son resonancia magnética, tomografía, PET-CT, mastografía, etcétera. Y esta modalidad de imagen va a requerir de un medio físico, esto es, instrumentos físicos reales para obtener esta imagen, que va a ser una imagen diagnóstica por ultrasonido, en este caso ecocardiografía. En lo que es el ultrasonido, se tienen varias áreas de interés clínico. Uno es el área de imagen general, que normalmente se va a tener en un departamento de imagen, un departamento de rayos X, donde se realizan estudios de imagen general, como son abdominales, estudios vasculares, musculoesqueléticos, de tiroides, etcétera. También se tiene actualmente un segmento que es cuidado de la mujer, básicamente donde se hacen estudios relacionados con obstetricia, ginecología, la mama, ¿ok? Tenemos nuestra área de interés para este curso, que es la ecocardiografía, donde estamos aplicando el ultrasonido a ver la anatomía, función y viabilidad de este músculo que es el corazón, este órgano que es el corazón, tanto en adultos como en niños, en pediatría. Estudios especiales como es el transesofágico, por sus siglas en inglés se puede observar entre paréntesis, eco de estrés, eco de ejercicio, contraste con eh, ultrasonido, lo que son medios de contraste por ultrasonido. Un área que ha tenido mucho énfasis a partir de la pandemia del COVID es el Point of Care Ultrasound, que es lo que significan estas letras, que es tener la ecografía en el punto de atención, o sea, al lado de la cama del paciente. Y se tienen varios tipos de estudio, como es el FAST, el EcoFast, el Blue, muy enfocado a pulmón. También se utiliza mucho en medicina del dolor para anestesia regional guiada por ultrasonido. Hablemos de los tipos de onda que tenemos de acuerdo a cómo se desplazan o oscilan. Tenemos ondas de tipo transversal, normalmente polarizadas, en la cual las ondas vibran perpendicularmente con respecto a la dirección en que se desplaza la energía. Normalmente son ondas electromagnéticas que se pueden desplazar o viajar en el vacío, como es la luz, como son los rayos X y otro tipo de radiaciones. Y tenemos las ondas longitudinales, en la cual requieren un medio elástico, ¿no? Es un tipo de onda mecánica, y las partículas de ese medio elástico van a vibrar en el mismo sentido o dirección en que se desplaza la energía, en la misma dirección en que se desplaza la onda de sonido. Así que normalmente vamos a definir que el sonido es una onda que va a desplazar energía mecánica
a través de un medio elástico y se va a desplazar de manera longitudinal. Va a tener un comportamiento longitudinal esta onda. Esto es muy importante. Entonces requiere un medio elástico y no es una onda transversal. En la animación del lado derecho vemos cómo una onda longitudinal se desplazará de manera paralela en el mismo sentido en que vibran las partículas. Una onda transversal va a vibrar en sentido perpendicular al desplazamiento de la onda. Recuerden, en ultrasonido el tipo de onda que se aprovecha o que es útil es la onda longitudinal. Normalmente donde se juntan las partículas se le llama compresión, donde se separan las partículas se le llama rarefacción. ¿Qué propiedades tienen las ondas de sonido? La primera de ellas, muy importante, es la velocidad. La velocidad de las ondas de sonido se define como la rapidez con que se desplaza o viaja a través de un medio físico. Las unidades con las cuales se va a usar o se va a medir la velocidad es centímetros por segundo o metros por segundo. Esta velocidad normalmente está determinada por la densidad y la rigidez de la estructura a través de la cual va a viajar. Sabemos de varios experimentos que se han hecho durante muchos años que el sonido viaja más lento en el aire o en los gases y viaja mucho más rápido en los sólidos. Un parámetro muy importante es que la onda de sonido en los tejidos humanos se desplaza a una velocidad promedio de 1540 metros por segundo. Velocidad promedio de 1540 metros por segundo para las ondas en su viaje a través de los tejidos biológicos. Esto es muy importante porque es el valor, es el número que tienen los equipos de ultrasonido en su algoritmo y lo cual nos permite medir distancias, profundidad, saber de qué dimensiones son los órganos que estamos estudiando. Así que mencionábamos que en este caso requiere de una densidad del medio. Y esta densidad la vamos a definir como la cantidad de masa dentro de una unidad de volumen. En la gráfica del lado derecho podemos ver que un centímetro cúbico de plomo es mucho más denso que un centímetro cúbico de corcho. Esto es porque las partículas están mucho más juntas. Las moléculas de estas estructuras están muy, muy juntas. Entonces, así que caben más partículas en una pequeña unidad de volumen. Normalmente se define como masa por unidad de volumen, masa sobre volumen. La otra característica de la cual depende la velocidad es la rigidez. Y la rigidez se define como la capacidad que tiene un material para soportar deformaciones elásticas sin perder su forma original. O sea, poder regresar a su forma original. Podemos hacer una analogía igual a cuando se tiene una contractura muscular, en la cual duele al querer estirar ese músculo, o también si una arteria o un vaso sanguíneo han acumulado mucha grasa o colesterol, pierden su distensibilidad, entonces en este caso no es tan elástica esa arteria o ese vaso sanguíneo. Normalmente, como les decía, la velocidad, se tienen muchos estudios en los cuales se determinó que la velocidad en el aire es alrededor de 340 a 330 metros por segundo, dependiendo también de la temperatura del aire o del medio ambiente, que en el hueso la onda de sonido se desplaza a más de 2000 metros por segundo, pero esto es sobre la superficie. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que la onda de sonido normalmente no atraviesa hueso, pero sí se puede desplazar en la superficie del mismo. Y observamos cómo en otros tejidos biológicos, normalmente se obtienen valores
de alrededor de 1540 metros por segundo arriba o abajo. En la grasa es un poquito más lenta la velocidad. Entonces, el promedio al cual se llegó y se determinó de manera universal es 1540 metros por segundo, la velocidad promedio de la velocidad del sonido en los tejidos humanos. Otra propiedad del sonido es la frecuencia. Y la frecuencia la vamos a definir como el número de oscilaciones, o en este caso vibraciones, porque hablamos de un transductor que tiene cristales, el número de vibraciones que ocurren en una unidad de tiempo, que es en un segundo. En esta gráfica podemos observar que una onda de menor frecuencia tiene crestas o valles más separados. Se ven más amplios los desplazamientos. En cambio, una onda de alta frecuencia, la distancia entre crestas o entre valles es muy pequeña comparada con bajas frecuencias. Y la distancia que recorre del inicio de una vibración al final de la vibración es un ciclo, ¿sí? Entonces, esto es un ciclo por segundo. Y normalmente medimos la frecuencia en hertz. Un hertz es un ciclo o una vibración en un segundo. Si hablamos de miles, kilohertz, 1000 ciclos por segundo. Un kilohertz, 1000 ciclos por segundo. Y si hablamos de millones, entonces tendremos mega. Mega equivale a millones. Un megahertz son millones de ciclos por segundo. 1.000.000 de ciclos por segundo. Esto es muy importante porque normalmente el rango de frecuencias que se utilizan en el ultrasonido diagnóstico, en este caso de manera general, es de 1 a 20 MHz aproximadamente. En el caso de ecocardiografía vamos de 1 hasta 12 MHz normalmente. Otra propiedad de la onda de sonido es la longitud de onda. La longitud de onda viene de la mano de la frecuencia. Eso lo veremos en las diapositivas más adelante. Por lo pronto definiremos la longitud de onda como esta distancia espacial que hay en la ocurrencia de un ciclo, ¿sí? A baja frecuencia tenemos una longitud de onda más larga que a alta frecuencia. Cuando tenemos frecuencias más altas, la longitud de onda se acorta. Como les decía, depende mucho de la velocidad y de la frecuencia, esta longitud de onda. Entonces, esta relación entre longitud de onda, velocidad de frecuencia es muy importante porque es determinante para saber qué frecuencias vamos a usar cuando estamos haciendo un eco o una ecocardiografía a un adulto, a un niño, dependiendo qué tan profundo o qué tan superficial sea nuestro estudio. Así que, como vemos de esta ecuación, que longitud de onda es igual a velocidad sobre la frecuencia, sabemos que la velocidad es de 1540 metros por segundo, esa permanece estable. Entonces, si yo aumento la frecuencia, la longitud de onda se acorta. Si yo disminuyo la frecuencia, la longitud de onda se alarga, aumenta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para determinar qué tipo de transductor vamos a usar. Aquí les muestro la longitud de onda para frecuencias que normalmente se usan en estudios de ultrasonido. Podemos ver que para 2.5 MHz la longitud de onda es de 0.6 milímetros. Esto resulta de dividir 1540 metros por segundo, aquí convertido a milímetros, entre la frecuencia, que son 2.2 millones, poco más de 2 millones de megahertz, ¿sí? Para 5 millones de hertz, 2 millones de hertz, para 5 millones de hertz, la longitud es de 0.3, para 10 millones de hertz, la longitud es 0.15 milímetros. Podemos ver cómo a mayor frecuencia, la longitud de onda nos va a permitir ver estructuras más pequeñas. Otra propiedad importante de las ondas de sonido es la amplitud. La amplitud se define como la intensidad o potencia que tiene esa onda de sonido
en un momento muy específico del tiempo y normalmente se representa gráficamente por la altura de la onda. Aquí vemos que las ondas azules tienen una mayor amplitud comparada con las ondas de color rojo. Algo muy importante es que conforme una onda de sonido se va alejando de la fuente o de su origen, va perdiendo intensidad. Al ir viajando en el tiempo, va perdiendo intensidad debido a varios efectos que veremos a continuación. En esta gráfica, básicamente lo que queremos es mostrar las intensidades de las ondas de sonido, ¿sí? Y algo importante también es saber que normalmente se miden decibeles, ¿sí? Decibeles. Y podemos ver que pues arriba de 90 decibeles pues ya tenemos una potencia tal que afecta de manera importante pues el sistema auditivo del ser humano. Mientras que abajo de 80, 70 decibeles estamos obteniendo intensidades de sonido que normalmente son tolerables por el ser humano. Dicho sea de paso, ya vimos qué es y cómo se define la onda de sonido y sus propiedades. Ahora lo importante es definir por qué se le llama ultrasonido, ¿sí? Normalmente la perturbación en el medio se produce de cierta manera, de tal forma que va a generar ondas de sonido. Estas ondas viajan a través del medio elástico y digamos que en este caso, si hablamos del sonido, el que normalmente escuchamos los seres vivos, los seres humanos, mejor dicho, pues vamos a percibir esas perturbaciones mecánicas del medio a través del oído. A esto le llamamos nosotros sonido. Sonido le decimos a lo que alcanzamos a percibir en nuestro sistema auditivo. Y normalmente el ser humano escucha de 20 vibraciones en un segundo a 20,000 vibraciones en un segundo. De 20 a 20,000 Hz. ¿Ok? Entonces, lo que está por arriba del rango audible se le conoce como ultrasonido. Lo que está por debajo del rango audible se le conoce como infrasonido. Así que el ultrasonido sigue los mismos principios físicos del sonido y va a ser una onda mecánica de comportamiento longitudinal con una frecuencia que está por arriba de la audición o del espectro auditivo de los seres humanos. ¿Y cómo se generan estas ondas de ultrasonido? Pues básicamente el equipo lo que hace es enviar trenes de ecos, ¿sí?, que son emitidos o generados por el transductor. Estos viajan a través del cuerpo humano, interactúan con las interfaces de los tejidos, de manera que entonces de esas interfaces regresan ondas que se conoce como ecos, son recibidas por el transductor, se procesan por el software y hardware del sistema de ultrasonido para formar una imagen. De tal manera que esta imagen, una vez ya generada, se va a mostrar en un monitor para que la podamos analizar, hacer algunos procesamientos, mediciones, etc. Entonces, ¿cómo es más detallado esto? Básicamente resulta que de las interfaces de tejido, porque los tejidos tienen diferente densidad, esas interfaces nos van a regresar ecos. Ecos que van a ser capturados ahora por el transductor que los emitió para ser procesados como señales eléctricas en el equipo de ultrasonido. Pero también parte de estas ondas de ultrasonido se transmiten. Se siguen transmitiendo, viajando hacia el interior del cuerpo humano para poder recibir ecos de las interfaces de tejido de zonas más profundas.
Y así tenemos entonces varios efectos que interactúan con los equipos, perdón, con los tejidos del cuerpo humano de estas ondas de ultrasonido. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es que parte de la onda del sonido al chocar con las estructuras, parte se refleja, parte se transmite y parte se dispersa. Alguna se absorbe y se atenúa por absorción también. El tejido también absorbe lo que es energía de la onda de sonido. Entonces tenemos que la onda de sonido viaja, choca con las estructuras primarias, regresan ecos, parte de la onda sigue viajando, choca con más interfaces de tejido, regresan otros ecos y así sucesivamente. Y vamos a tener de las zonas más profundas ecos más débiles porque ya la onda de ultrasonido ha perdido energía en su viaje a través de todas las interfaces de tejido del cuerpo humano. Ahora, ¿cómo es que sucede todo este fenómeno de enviar ondas de sonido, de recibirlas? Eso se debe gracias al efecto piezoeléctrico. Básicamente el transductor contiene cristales que se llaman piezoeléctricos y que van a producir ondas de ultrasonido, ¿sí? Pero también estas ondas de ultrasonido, al ser recibidas por los transductores, nos van a generar señales eléctricas que viajan hacia el interior del equipo, su hardware y su software lo procesan para formar la imagen. Veámoslo un poquito más a detalle. Nosotros tenemos un cristal que es alimentado con energía, con pulsos eléctricos. Este cristal se expande y se contrae generando ondas de sonido que van a viajar hacia el interior del cuerpo humano. Esto se le conoce como efecto piezoeléctrico inverso. Los ecos que regresan de las interfaces de los tejidos impactan los cristales se deforman. En esas deformaciones producen impulsos eléctricos que viajan hacia el hardware y software del equipo para que se procesen y se forme la imagen. A esto se le llama efecto piezoeléctrico. Al, al recibir y deformar el cristal, se generan señales eléctricas, efecto piezoeléctrico. ¿Qué tipo de cristales son los que se usan actualmente o estos pequeños elementos piezoeléctricos? Pues básicamente son de una cerámica, no es necesario que se aprendan el nombre, es una cerámica que se llama titanato circonato de plomo, por sus siglas en inglés, PZT, Plum, Circonat, Titanat. Esto no tienen que saberlo de memoria. Sepan ustedes que son cerámicas que no son como tal cristales de cuarzo. Cerámicas que se han desarrollado desde los años 80 para tener un mejor desempeño en la fabricación de transductores. Entonces, estas señales eléctricas las procesa el equipo de ultrasonido para formar la imagen. Mencionamos la impedancia acústica en diapositivas previas, cuando veíamos lo de la velocidad del sonido. Básicamente, la impedancia acústica está definida como la resistencia que ofrece un medio para que las ondas de sonido viajen a través de él, ondas de sonido longitudinales. Se representa en la ecuación por la letra Z, así la van a encontrar en la literatura, va a ser igual a la densidad por la velocidad del sonido. Aquí tenemos una tabla donde se muestran valores de impedancia acústica para diferentes estructuras o tejidos. Estos valores, al igual que los valores de velocidad del sonido en los tejidos, va a variar un poco dependiendo del autor al cual estén consultando, de la bibliografía que estén leyendo. Algo muy importante en lo que es la ecocardiografía es la frecuencia y la resolución. ¿Pero a qué nos referimos exactamente? Aquí tenemos
un transductor sectorial de más de 5 MHz, un transductor sectorial para uso en neonatos y prematuros, bebés de menos de 3 kilos, 2 kilos y medio, bebés de 2 kilos. Es un transductor de alta frecuencia que nos permite ver con gran detalle estructuras cardíacas. Y aquí tenemos un transductor de baja frecuencia en el rango de 1 a 5 MHz para adultos, donde estamos viendo pues hasta 19 centímetros de profundidad, mientras que en la imagen del lado izquierdo estamos viendo no más de 6 centímetros de profundidad. Entonces, esta es una imagen con mejor resolución comparada con un transductor en adultos que va a tener menor resolución. ¿Y esto a qué se debe? Hablábamos hace unas diapositivas de la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, vamos a tener una mejor resolución, ¿sí? Pero la onda de sonido va a penetrar menos profundidad. Se atenúa más rápidamente. Las altas frecuencias se atenúan de manera más rápida, pierden energía más rápido. A mayor frecuencia, mejor resolución, pero pobre penetración. En cambio, a menor frecuencia vamos a tener una mayor penetración, pero nuestra resolución va a ser más pobre. Recuerden, a mayor frecuencia la longitud de onda es muy corta, a menor frecuencia la longitud de onda es más larga, y esto hace que las estructuras que vamos a ver con mejor detalle sean diferentes con uno y otro transductor. Entonces, la atenuación va a estar muy directamente dependiente de la frecuencia. A mayor frecuencia se atenúa más rápido, menor frecuencia tarda más tiempo en atenuarse, más profundidad. ¿Cuántos tipos de transductores conocemos? Principalmente conocemos transductores sectoriales. El transductor sectorial nos va a dar una imagen de cono invertido. La ventaja del transductor sectorial es que por su tamaño puede usarse entre los espacios de las costillas, los espacios intercostales, para poder ver el corazón. Así que el transductor sectorial es el ideal para hacer estudios transtorácicos en pacientes adultos, en pacientes pediátricos. El transductor sectorial va a ser nuestra selección natural para hacer estudios de ecocardiografía transtorácicos. Existen transductores lineales, en el cual su forma de rastro va a ser tipo rectangular, y transductores de tipo convexo, también le llaman curvo, que va a tener una zona curva y un amplio campo de visión, utilizado sobre todo para estructuras abdominales, obstétricas, ginecológicas. El lineal para ver estructuras más superficiales como tiroides y estudios vasculares. Normalmente los transductores sectoriales para cardiología se manejan en el rango de 1 a 12 MHz, bajas frecuencias para adultos, frecuencias intermedias para pediatría, altas frecuencias para prematuros. Transductores lineales, básicamente para estudios vasculares periféricos, musculoesquelético, partes pequeñas, estudios superficiales, que van en el rango de 3 a 20 MHz. Y los convexos para estudios abdominales, obstétrico-ginecológicos, que van en el rango de 1 a 9 MHz. Aquí podemos ver sus formas: transductores convexos, transductor lineal, transductor convexo, transductor lineal, transductor sectorial. Aquí podemos ver transductores sectoriales desde el adulto hasta el neonatal y lineales. Y podemos observar el transesofágico, que es una sonda muy especializada. ¿Qué tipo de transductor es el apropiado entonces? Ya lo mencionamos, el transductor sectorial, que cabe perfectamente entre los espacios intercostales, es el transductor que se va a usar para ecocardiografía y tiene una forma de cono invertido. ¿Ok? Tenemos aquí el rastro del convexo y el rastro que genera el transductor lineal. ¿Cómo trabaja el transductor sectorial? El transductor sectorial, todos sus cristales trabajan simultáneamente, todos los que están en ese transductor, y electrónicamente el rayo de sonido va a barrer de un extremo a otro para formar
el cono invertido. ¿Sí? Y esto se debe gracias a que la circuitería o hardware del equipo va a manejar de manera independiente los cristales para ir modificando lo que le llaman el ángulo de la fase o modificar la fase. Por eso se le conoce mucho como transductor de arreglo en fase o sectorial de arreglo en fase. Otros tipos de transductores son los matriciales, que se usan mucho en cardiología y en abdomen. Estos transductores matriciales totalmente electrónicos que tienen miles de cristales, es un arreglo matricial de arreglos de columnas y filas para generar imagen tridimensional como la que vemos aquí. Imagen tridimensional con Doppler color. Y también existen los transductores volumétricos mecánicos o volumétricos híbridos, muy usados en abdomen, obstetricia, ginecología para generar imágenes como la que vemos aquí abajo. También hay otro tipo de transductor que son los intracardíacos para aplicaciones muy específicas. Ahora, ¿cómo se forma la imagen de ultrasonido? Hablando de un transductor sectorial para ecocardiografía. Como les decía, el rayo de sonido se genera con todos los cristales y viaja de un extremo a otro. ¿Sí? Va a ser una línea. Se van a formar, estamos obteniendo líneas. Y este rayo se va a encontrar con estructuras líquidas, estructuras un poco de diferente densidad, más brillantes, estructuras grises. Entonces, la intensidad de los secos se van a representar por brillo. Entonces vamos a tener aquí una línea con puntos que dependiendo de los secos, de la intensidad de los secos, van a ser puntos más brillantes, un poco opacos, totalmente negros. ¿Sí? Además, vamos a poder determinar la profundidad. Como yo sé a qué velocidad viaja la onda de sonido, conocemos los tiempos de ida y de regreso, entonces podemos saber a qué profundidad se encuentra una estructura con gran precisión o medirla. Entonces, al combinarse los puntos de una línea y combinar las líneas, se va a formar una imagen. Pero todo esto debe ser tan rápido para poder observar el movimiento del órgano en tiempo real. Así tenemos que vamos a poder obtener ecos fuertes, de amplitud fuerte, como el que vemos aquí abajo, por ejemplo, del lado derecho, que es muy brillante. ¿Sí? Estos ecos fuertes son más blancos y normalmente los vamos a obtener del diafragma, de cálculos o piedras renales, por ejemplo. El pericardio va a brillar mucho y no se diga el hueso. El hueso pues no va a dejar pasar ultrasonido, se va a ver muy brillante. También nos vamos a encontrar con ecos débiles, que los vemos más bien con tonos de grises. Y estos representan pues la mayoría de las estructuras que estamos explorando y también algunos órganos o algunas cosas que se encuentran dentro, combinación de fluido con algunas otras partículas o medios sólidos. Y la ausencia de ecos lo vamos a ver como zona negra. Esa ausencia de ecos puede ser porque nos encontramos con sangre o con líquido, como puede ser un quiste. En el caso del corazón, las cavidades donde está pasando la sangre normalmente se van a ver totalmente negras. ¿Cuál es el éxito de un sistema de ultrasonido? El éxito de un sistema de ultrasonido va a ser el que pueda lograr una imagen similar a como lucen los tejidos realmente, pero lograr diferenciarlos entre ellos estos tejidos. Así aquí podemos ver del lado derecho, con un transductor transesofágico, pues lo que es la aorta, con sus valvas abiertas, y la orejuela izquierda en todo su trayecto. Entonces estamos logrando diferenciar estructuras que normalmente son similares gracias a la resolución que tienen actualmente los equipos de ultrasonido o de ecocardiografía.
Pero ¿de qué depende este éxito de poder diferenciar esas estructuras o esos tejidos? Pues va a depender de varios tipos de resolución. Y aquí las mencionamos: resolución axial y lateral, resolución espacial, de contraste y resolución temporal. Recordemos que el transductor va a enviar ondas de sonido, va a recibir los ecos y los va a procesar para formar una imagen. Y para esto se requiere un gran manejo de hardware y software dentro del equipo. Hablando de la resolución, entonces, la resolución axial la definimos como la capacidad que va a tener, en este caso, el equipo para detectar dos estructuras que se encuentran a lo largo del radio de sonido, que están separadas, y detectarlas precisamente como dos estructuras separadas totalmente independientes. La resolución axial total depende principalmente de la frecuencia del transductor. ¿Por qué? Porque a mayor frecuencia vamos a tener una menor longitud de onda y eso nos va a permitir ver mejor estructuras pequeñas que estén separadas. En cambio, la resolución lateral va a ser la capacidad de ver dos estructuras que están perpendiculares a la dirección de la onda de sonido y poder determinarlas precisamente como dos estructuras separadas. Normalmente va a depender principalmente del ancho del rayo de sonido, porque la onda de sonido de ultrasonido no es una línea como tal, tiene cierta amplitud y se logra que se tenga un foco natural, o también se tiene la capacidad de desplazar un foco electrónico en la recepción de los ecos para poder mejorar la resolución, principalmente resolución tanto axial como lateral. La resolución lateral depende sobre todo del ancho del rayo de sonido. Aquí podemos ver cómo se veían las imágenes en los años 80 y cómo se ven ahora, y poder distinguir mucho mejor las estructuras cardíacas. A la combinación de la resolución axial y lateral se le conoce como resolución espacial, que es tener un mejor detalle de las estructuras que estamos analizando. Cuando hablamos de la resolución en contraste, es qué tan brillante o qué tan oscura es una imagen o una anatomía del órgano que estamos analizando. Entonces, básicamente, la resolución en contraste nos va a permitir definir mejor si dos objetos que están separados y que tienen más o menos las mismas propiedades de intensidad y reflexión de las ondas de sonido. Esta resolución en contraste es muy importante porque nos va a permitir tener una mejor diferenciación de las estructuras. Aquí vemos un eje corto con un transductor sectorial adulto. En la vista apical, 4 cámaras, también de adulto. O por ejemplo, en un corazón fetal con un transductor convexo, en este caso, poder definir lo que es pulmón de el músculo cardíaco. Esta resolución en contraste viene muy de la mano de un parámetro que se llama rango dinámico. También se le conoce actualmente como compresión. Nosotros con un control podemos modificar el rango dinámico para tener una imagen muy contrastada. Vemos muy blanco, muy oscuro, un rango dinámico de 30, compresión o rango dinámico de 30. En cambio, con una compresión o rango dinámico de 50 en este equipo, se tiene una visualización muy clara de todas las estructuras, no se pierde lo que se pierde en la previa. Y si aumentamos más el rango dinámico, la compresión, aquí con valor de 60, se empieza a contaminar de otras estructuras. Pues básicamente el rango dinámico nos va a servir para ver con más escala de grises las estructuras o quitar escala de grises, como sucede en la imagen del lado izquierdo. El rango dinámico se define electrónicamente como la capacidad de un equipo para mostrar desde la imagen de menor intensidad a la de mayor intensidad de lo que estamos analizando. Esto es una gama muy amplia o muy estrecha de niveles de intensidad de señal, que se traduce en niveles de grises.
Entonces recuerden, a mayor rango dinámico, imagen con más tonos de grises. A menor rango dinámico, imagen más contrastada, con menos grises. Una resolución muy importante en ecocardiografía es la resolución temporal. Y básicamente la resolución temporal se define como la habilidad que va a tener el equipo para mostrar la posición que tiene una estructura en movimiento en un instante particular del tiempo. También se le conoce y lo van a encontrar como frame rate en inglés en los equipos de ultrasonido o de cardiografía. FR, frame rate. En nuestro caso aquí tenemos una imagen que estamos viendo a 50 cuadros por segundo. Recuerden que el equipo de ultrasonido lo que hace es mostrarnos fotogramas en el tiempo. Fotos por segundo. Pues estamos obteniendo 50 imágenes por segundo en este caso. La resolución temporal la vamos a poder mejorar si queremos ver más cuadros por segundo, disminuyendo el ancho del radio de sonido, o sea, el ancho del sector de sonido. ¿Por qué? Porque el equipo nos permite hacer disminuir, aumentar ese ancho del sector, ver un sector más angosto, o también quitar líneas de sonido, perdiendo un poco de resolución para ver con mejor tiempo real el movimiento de las paredes. Entonces recuerden, resolución temporal es muy importante en la ecocardiografía porque estamos analizando un órgano en movimiento. ¿Qué modos de imagen son los que normalmente podemos ver en los equipos de ultrasonido? En este caso, en ecocardiografía, tenemos el modo B o 2D. La B significa brillo y básicamente es el que estamos modulando en tonos de brillo los ecos que están regresando de las interfaces de tejido. El modo M, que es el poder con una línea que aparece aquí, como es esta línea, poderla poner en las estructuras cardíacas y tener una gráfica de cómo se están moviendo esas estructuras cardíacas en el tiempo. La M significa motion, movimiento. Otro Doppler de imagen muy importante en cardiología es el Doppler color. El Doppler color tiene la habilidad de poder permitirnos ver de manera rápida e inmediata el flujo sanguíneo en colores, la dirección que lleva y su velocidad aparente, porque entre más brillante es más rápido, entre más opaco es más lento. Normalmente en cardiología siempre el rojo se acerca al transductor, el azul se aleja del transductor, ¿sí? Y esto va de la mano con la escala de color. La escala de color nos va a permitir rojo arriba se acerca, azul abajo se aleja. Lo mismo vemos aquí, azul abajo se aleja, rojo arriba se acerca al transductor. Entonces, Doppler color, muy importante, porque nos va a permitir ver de manera rápida cómo se está comportando el flujo y si hay anormalidades del flujo, qué dirección, qué sentido lleva la sangre y su velocidad aparente. En cambio, lo que es el Doppler pulsado nos va a permitir obtener a lo largo de esta línea, en un espacio específico que se llama volumen muestra, que son dos pequeñas líneas perpendiculares al rayo de sonido, obtener una gráfica de cómo se está comportando el flujo sanguíneo. Y con Doppler continuo, lo que vamos a lograr es tener también una gráfica de cómo se está comportando el flujo sanguíneo en las cavidades, pero con una pequeña diferencia. El Doppler continuo puede medir velocidades mucho más altas que el Doppler pulsado. El Doppler pulsado nos va a servir para velocidades, llamémosle normales, o no mayores a 2 metros por segundo, mientras que el Doppler continuo nos permite actualmente, dependiendo del equipo y el transductor, medir más de 10, 12 metros por segundo. Otro modo Doppler muy importante es el Doppler de tejido. El Doppler de tejido, a diferencia del Doppler color, se focaliza en detectar los desplazamientos de alta intensidad de los tejidos
y de baja frecuencia, y entonces el volumen muestra se coloca sobre la pared y se obtiene una gráfica de cómo está desplazando el tejido. Esto se usa mucho para disfunción diastólica. Otros modos de imagen son la imagen armónica. La imagen armónica o segunda armónica de tejido, cuando se comenzó a usar, eh, empezó a mostrar sus grandes ventajas, de tal grado que llegó para quedarse y ser estándar en estudios sobre todo de adultos. Pero ¿qué es la imagen armónica, la segunda armónica? Básicamente es el transductor emite a una frecuencia fundamental y recibe. Si yo emito en 2 MHz, recibo en 2 MHz. Pero actualmente los transductores son de banda ancha. Esto quiere decir que yo tengo un transductor que va desde 1 hasta 5 MHz o desde 2 hasta 6 MHz en el caso de adultos. Entonces, sucede que la onda de sonido, al ir cruzando las interfaces de tejido, por un comportamiento no lineal de esta onda, se generan ondas del doble de la frecuencia. Como tenemos un transductor de banda ancha, y si yo emito ondas de 2 MHz, se generan ondas de 4 MHz conforme la onda viaja en profundidad al cruzar las interfaces de tejido. Entonces, se están también generando ecos del doble de la frecuencia fundamental. Y así, con filtros en el equipo, podemos recibir el doble de la frecuencia que se emitió. Entonces recibimos la fundamental y el doble de la frecuencia, la armónica. Y esto permite que la imagen sea más limpia, elimina ruido y se ven mejor los bordes de las estructuras. Pero también existe la armónica de pulso inverso, que básicamente lo que consiste es que después de haber enviado la señal fundamental, se envía otra onda fundamental, pero de fase inversa. Y esto lo que hace es que en el regreso de la onda de sonido, se elimina la fundamental con con la fundamental que viene de regreso, por ser de fase inversa. Y el transductor va a poder recibir solamente la segunda armónica. A eso se le conoce como armónica de pulso inverso. Normalmente, en los equipos de gama alta y en cardiología, actualmente se utiliza sobre todo la armónica de pulso inverso. Y quiero que vean aquí en estas imágenes. Esta imagen es una imagen sin armónicas y esta es una imagen con armónicas. Y veamos cómo se definen muy claramente las valvas de la aorta y se definen mejor los bordes de los tejidos. Pero es más evidente en esta vista apical 4 cámaras. Sin armónicas y con armónicas cómo se define el borde del endocardio y la pared, se elimina ruido que interfiere con la imagen. Cabe mencionar que actualmente los equipos de ecocardiografía en adultos normalmente inician con armónicas y armónicas de pulso inverso cuando el equipo lo tiene. No quería dejar de lado esto porque creo que es muy importante entender o tener una idea más clara de qué es la segunda armónica. Un parámetro muy importante cuando hacemos Doppler es la escala de velocidad o que también se le conoce comúnmente como PRF, frecuencia de pulsos de repetición, en sus siglas en inglés PRF. Pero ¿por qué es importante la escala de velocidad o PRF? Lo vamos a encontrar en un control que se llama escala, cuando hacemos Doppler color o Doppler espectral, pulsado continuo, o también lo vamos a encontrar como PRF. Y básicamente es que cuando yo tengo un flujo de alta velocidad, puede ser que yo no tenga una escala suficiente para ver adecuadamente este flujo. Vean aquí cómo se corta este flujo, que es una insuficiencia mitral importante, ¿sí? Entonces, una forma de ver este flujo completo y poderlo medir es aumentar el PRF o aumentar la escala de velocidad, que es lo mismo, ¿sí? A este efecto se le llama aliasing. El aliasing se presenta principalmente en Doppler pulsado y Doppler color. Entonces,
es importante que se elimine este efecto negativo aliasing para poder medir adecuadamente los flujos. Y viene de la mano de un principio que se llama, o criterio, que se llama criterio de Nyquist, en lo que es el análisis de señales digitales. Recordemos que la onda de sonido es es una onda que se comporta de manera análoga en el tiempo. El equipo de ultrasonido lo que va a hacer es digitalizar las señales y procesarlas. Entonces, el límite de Nyquist o criterio de Nyquist nos dice que para que yo pueda medir un fenómeno continuo en el tiempo, yo debo de tomar al menos el doble de la frecuencia de muestras de lo que yo quiero medir. ¿Ok? O dicho de otra manera, la escala de velocidad o PRF que yo tenga seleccionado en el equipo de ultrasonido me va a permitir medir la mitad de ese valor. ¿Ok? Entonces, este parámetro es muy importante en Doppler color y en Doppler espectral. Y vamos a tener un control que se llama PRF o escala de velocidad. Aquí de nuevo veamos cómo se ve una imagen sin armónicas y una imagen con armónicas. Se visualiza mejor la pared lateral porque se eliminó todo este ruido y se visualiza mejor todo lo que es el septum, las, las válvulas de la mitral y aquí el septum interatrial. Otro modo de imagen es el 3D en tiempo real. De este hablaremos en otra charla con un poco más de detalle. El modo 3D Doppler color, escala de grises y color en 3D. Otro modo de imagen es la opacificación del ventrículo izquierdo. El que el equipo haga que se tengan ciertos parámetros y filtros para eliminar el tejido y poder ver un medio de contraste, lo que es ecorrealizador para ultrasonido, para definir cómo se están comportando las paredes del ventrículo izquierdo o si sospecho que hay algún trombo en la punta, al poner ecorrealizadores podemos definirlo o demostrar la ausencia del mismo. Esto va de la mano con los controles que tiene nuestro equipo de ultrasonido. Todo lo que yo les platiqué, vamos a poder optimizarlo y mejorarlo si conocemos los controles de nuestro equipo de ultrasonido. No importa la marca del equipo, no importa el modelo del equipo, no importa el tamaño. Normalmente va a tener controles para los modos de imagen, control de ganancia para aumentar la intensidad de los ecos que vienen de regreso, un control de ganancias a diferentes profundidades que se le conoce como curva LGC, control para profundidad, control, dónde conectar los transductores, el poder manipular la posición del panel de operación, si es que lo permite, el tamaño de la imagen del monitor, etcétera. Pues no importa la marca, el modelo del equipo, lo importante es que nos expliquen adecuadamente cómo optimizar mis diferentes modos de imagen. Cómo voy a lograr tener la mejor imagen diagnóstica sin importar el tamaño del equipo. Muchas gracias por su atención. Espero que la charla haya cumplido con los objetivos planteados y nos vemos en la siguiente.